Pues primeramente quiero decir que sí siento que aprendí bastante en esta materia porque al principio yo tenía una percepción de por qué nos están poniendo una materia de administración en psicología, aunque me imaginaba que de cierta manera iba a haber un impacto para nosotros, no esperaba o no sabía cuál iba a ser dicho impacto, y creo que sí es bastante interesante que se nos enseñe una materia en la que nos impartan o que nos enseñen cómo administrar una institución de salud, ya que muchas personas o muchos compañeros tienen ideas que se pueden plasmar o se pueden realizar en proyectos, tales como un centro, una institución, etcétera, pero el saber cómo opera, el qué debe de tener, eh, cuáles son las cosas en tener en cuenta, pues no las sabíamos realmente. O sea, tenemos en cuenta cosas como las funciones del psicólogo, sin embargo las de una empresa o de una institución no las tenemos realmente o no las tenemos muy claras. Una de las cosas que yo aprendí, o siento que aprendí, fueron las del FODA, o fue una actividad que se me quedó muy en mente porque fue como la primera instancia analizar como todas las oportunidades o todo lo que tengo a mi favor sobre la empresa que creamos con mi equipo y saber, ok, esto está bien planteado, pero qué otra cosa nos falta, cuál es pensar, ponernos a pensar a futuro, lo cual, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo pensar que una tarea como hacer una institución puede ser algo que pueda realizar a futuro. Entonces hacer el plan de FODA, el análisis de FODA, se me hace muy interesante para poder realmente de manera minuciosa ver cuáles son las cosas que yo tengo para esta institución que me pueden servir y cuáles otras que me pueden perjudicar. Entonces es algo bastante interesante. También aprendí sobre los aspectos, por ejemplo, la visión, la misión, los valores, la filosofía incluso de la institución, ya que, por ejemplo, es algo que yo había aprendido en preparatoria porque se nos da una materia similar. Sin embargo, como no lo había visto o no lo había encaminado a algo que ver con salud mental, no le había tomado mucha atención y por lo tanto no le había entendido correctamente. Entonces, al ver, por ejemplo, plantear los objetivos de manera específica, ver que la filosofía también tenga que ver y cubra los aspectos necesarios y incluso agregar los valores de la institución y que sean acordes, se me hace algo que también aprendí. Y también aprendí, por ejemplo, la organización y departamentalización de la institución, así como también elaborar un perfil del empleado. Eso es algo a lo que no habíamos llegado en ninguna otra materia en preparatoria que tuviera que ver con administración. Entonces me parece interesante el poder hacer incluso un perfil de el empleado que requerimos, desde el psicólogo hasta el mantenimiento técnico o incluso la limpieza, etcétera. El poder definir un perfil para una de las personas que pueden estar trabajando para nosotros o con nosotros también me parece importante y que no había analizado de manera concreta en otras materias, o de manera de que si yo me pusiera en el papel de algún director de institución o así, etcétera. También aprendí sobre la motivación, que fue un tema de exposición que nos tocó a nuestro centro exponer, y se me hizo bastante interesante conocer sobre sus causas, sobre sus teorías, sobre algunas técnicas que se puedan implementar incluso en el caso de nuestra institución, como por ejemplo mantener en cuenta algunas cosas que no hagan sentir motivado al empleado, a la persona, incluso al paciente al cual se pueda atender en nuestra institución o nuestro centro. Por ejemplo, que el empleado no se sienta bien remunerado al respecto, el tener muchísima atención hacia las relaciones con supervisor o con los empleados, compañeros, con el paciente, y sobre etcétera. Todo lo que aprendí es la creación de nuestro propio centro o institución con propósitos de salud mental. Considero que, aunque ya había visto, como había mencionado antes, una materia parecida en preparatoria de crear tu propia
empresa, tu propio producto. Es bastante diferente el considerar o pensar en un centro de salud mental, aunque también ciertas cosas que son primordiales en una empresa pues es característico y que tiene que ir en la empresa como tal. Sin embargo, ahora el pensar en una institución o en una empresa que vaya en atención a algo de salud mental, como por ejemplo nuestro centro que su principal interés es la ansiedad y la depresión en adolescentes o adultos jóvenes, es de bastante aprendizaje, porque hay muchísimas cosas que aún necesitamos limpiar o que necesitamos clarificar, porque tenemos la idea, o por ejemplo lo que aprendimos mucho y que yo aprendí bastante es el poner esa idea en algo más concreto, porque poníamos la idea como tal de que queríamos el centro, queríamos que se especializara en esto, pero al transcurrir los periodos del semestre nos fuimos dando cuenta de cosas que necesitamos aterrizar, de ideas, de nuestra filosofía, de valores, entre otras cosas que necesitamos seguir limpiando y que incluso se podría llevar a cabo en la vida real en algunos años, que puede iniciar como un proyecto y que incluso el ver las locaciones, ver lo de la maqueta, ver incluso el comercial que hicimos al respecto, nos da una visión más o menos de cómo podría ser si implementáramos dicha idea. Y es algo que aprendí y que me gustó aprender en esta materia, el aterrizar una idea que teníamos tan simple, por así decirlo, el decir quiero un centro o quiero una institución que vaya aterrizada en tal cosa y que incluso quiero implementar arte terapia, musicoterapia, terapia online, y decir, es una buena idea. Sin embargo, ¿qué es lo que se necesita en esa institución o centro? ¿Qué es lo primordial que debemos de tener? Si le vamos a dar esa difusión que deseamos en redes sociales, si vamos a invertir en publicidad, si vamos a... ¿Qué clase de trabajadores o empleados necesitamos que trabajen con nosotros? ¿Qué clase de institución vamos a hacer? Si con fines de lucro o no. ¿Qué necesitamos en el establecimiento como tal, en el contexto físico? ¿Cuántos pisos? Si va a tener área verde o no, si va a tener diversas cosas que le hacen falta todavía a nuestra idea del centro. Los conceptos vistos en la clase, como por ejemplo la departamentalización, la motivación, el liderazgo, la dirección, lo hemos visto planteado en nuestro centro o institución. Siento que si no hubiéramos hecho este proyecto no lo hubiéramos visto o no le hubiéramos dado el interés más o menos en desarrollarlo. Entonces el ver la dirección en un hipotético caso de, por ejemplo, alguno de mis compañeros que fuera el director, que otro se dividiera en la departamentación de psicología, otro en la de arte terapia y etcétera, etcétera, creo que ayudó bastante a aterrizar el concepto e incluso seguir viendo qué otra cosa puedo necesitar. Y también, por ejemplo, ver la cuestión de la satisfacción del cliente o del paciente o incluso del empleado. Entonces, por ejemplo, crear la encuesta o el cuestionario nos ayuda también a visualizar de, ok, ¿qué quiero que el paciente o el empleado me evalúe para poder seguir mejorando? Considero que son puntos clave para mí para haber aprendido o más bien aterrizado los conceptos como tal, porque los conceptos son algo que se me dificulta aprender a veces, y más siendo del ámbito de administración. Entonces el verlos plasmados en un centro que va dirigido a algo en cuestión de salud mental o en algo que en una idea que nos ha gustado a mis compañeras y a mí desarrollar, es algo que se me ha facilitado y que se puede hacer algo concreto al respecto.